Buenas tardes a todos. Si les parece, vamos a comenzar. Mi nombre es Gustavo Schwartz y me gustaría, en nombre del Donostia International Physics Center y de Jaquiunde, daros la bienvenida a este primer encuentro de mestizajes, donde exploraremos el territorio que se encuentra en la frontera entre literatura y ciencia. Vamos a tener en esta primera sesión dos ponencias, una de Luisa Echenique y otra de Alberto Rojo, aproximadamente 25-30 minutos cada una, y después después de las dos ponencias, tendremos un tiempo para preguntas y para debate. Entonces, pasamos directamente a nuestra primera invitada, que es Luisa Echenique. Luisa nació en San Sebastián, como prácticamente todos sabéis. Es licenciada en Derecho, escritora, columnista de opinión del diario El País en la edición del País Vasco y directora desde hace varios años de uno de los talleres literarios más prestigiosos del País Vasco. Ha publicado varias novelas, la más reciente es El detective de sonidos, y ha obtenido el premio Euskadi en 2009 con su novela anterior, El ángulo ciego. También ha publicado las novelas Los peces negros, Vino y El mal más grave, entre otras. Sus relatos han sido incluidos en numerosas antologías, la más reciente, Un deseo propio, antología de escritoras españolas contemporáneas. Ha traducido del francés a numerosos autores y ha sido profesora de la Universidad de Columbia de Nueva York. Su obra se ha traducido también a varios idiomas. Además, Luisa es presidenta de la Asociación de Escritores y Escritoras de Euskadi, forma parte del comité organizador del Festival Literactum y es coordinadora de los encuentros internacionales de escritoras que se celebran en San Sebastián desde 1987. En 2007 recibió del gobierno francés la distinción de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. El título de su presentación de hoy es En cuerpo y alma, las formas de representación en literatura y ciencia. Luisa. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecerle a Gustavo Schwartz por esta invitación, por haber organizado este encuentro mestizo, estimulante, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, tan estimulante que la verdad que yo no me suelo poner muy nerviosa, pero estoy un poco nerviosa porque quizá en una parte del mestizaje, que es la literaria, me siento más cómoda, tengo la impresión de pisar terreno firme, mientras que en la parte científica pues más bien voy a hacer honor a esa definición que dice que un escritor es alguien a quien invitan para hablar de lo que no sabe. Y en ese sentido, mucho no sé, pero si he aceptado la invitación es también porque creo que tanto en el proceso creativo como en el proceso de la investigación científica hay mucho que no se sabe, afortunadamente, cuando se empieza y solo se pisa tierra firme un momento o al principio de esos procesos. Ven ustedes detrás una imagen que corresponde al Teatro Anatómico de la Universidad de Bolonia, que es uno de los más antiguos del mundo. Fue construido en el año 1637. Ahí se ve impresionante la mesa donde se producían las disecciones de los cadáveres, el estudio de los cuerpos, pero está rodeado ese anfiteatro anatómico de esculturas y de detalles artísticos. El cielo no se ve, pero tiene representaciones de constelaciones, representaciones mitológicas presididas por Apolo. Las estatuas representan a famosos médicos, las estatuas más grandes, y un poquito más arriba algunos anatomistas también de Bolonia. Y la cátedra, que se veía al fondo con baldaquino, está sujeta por dos figuras masculinas, dos hombres desnudos y despellejados, los spelati. Volveré sobre los spelati. He querido empezar con esta imagen porque en esa sala la actividad científica y la
actividad académica, era una sala donde, como ya he dicho, se enseñaba anatomía, se rodeaba de arte. Quería rodearse de arte, poner el escalpelo y la representación alegórica, la representación metafórica en un vecindario, en una intimidad. Y yo creo que esa intimidad se buscaba y se consigue con la naturalidad, con la armonía que vemos aquí, con la belleza, si se puede incluir, o igual se debe incluir el término de belleza ya en ese contexto para iniciar precisamente la interrogación. Pienso que esa intimidad con la que tan naturalmente conviven se debe que allí los que cortaban los tejidos y separaban los órganos para conocer el cuerpo no habían dejado de creer en el alma, de buscar el alma. Buscaban entre los órganos y los tejidos del cuerpo la ubicación exacta del alma. Yo creo que vivimos en este comienzo del siglo XXI en un tiempo sin excesivas curiosidades, que nos conformamos a respuestas un poco prefabricadas con bastante y lamentable, a mi juicio, facilidad. Desde este comienzo del siglo XXI, no muy aficionado a las grandes curiosidades, trato de imaginar y de representarme una curiosidad capaz de situar en el centro de la inquietud, de la lucidez, de la objetividad científica, la pretensión del alma, la ambición del alma. El alma tiene ventajas. Es como la atmósfera de los cuentos de Chekhov, algo que se nota pero no se ve. Y como no se ve ese alma, que naturalmente voy a utilizar todo el tiempo entre comillas, como no se ve, cada uno puede representarse el alma como quiere. Pienso entonces, a partir de esta imagen del Teatro Anatómico de Bolonia, en qué es el alma, en qué significa el alma en el interior de la ciencia o en el interior de la tarea científica mejor. Y para representarme el alma en el seno de la actividad científica, voy a acudir a una imagen narrativa o a la imagen de la construcción narrativa. Y yo creo que la ciencia, o me gusta representarme la ciencia con alma, como aquella que nos va librando del fatalismo, del determinismo, del azar. Decía Borges que el azar no existe, que lo que llamamos azar es que llamamos azar a nuestra ignorancia de las razones profundas de la causalidad. Esta mañana alguien mencionaba al filósofo francés Gilles Deleuze, y yo he recordado una frase de Deleuze que me maravilla, yo diría que me ha nutrido, y es que, dice Deleuze, estamos enfermos de no saber admirar. Yo tuve la suerte de tener unos padres y vivir en un contexto, o educarme en un contexto escolar, en el que tanto mis padres como la escuela me enseñaron a admirar. Y yo diría que una de mis admiraciones más constantes se ha colocado de una manera bastante lúcida y comprensible o comprendida en el ámbito del arte y de la literatura, pero he reservado y reservo mucha parte de mi admiración por la ciencia. Y el alma científica, el alma de la ciencia que admiro, creo que es algo que nos permite reducir el territorio de la ignorancia, ampliar el terreno de la luz, y que la ciencia con alma, de la misma manera que nos ha permitido recomponer, reconstruir la secuencia del ADN, nos permite también ir construyendo, ir alargando las secuencias causales, comiéndole por lo tanto terreno a esa ignorancia de la que hablaba Borges. Conocer la secuencia causal
supone poder intervenir en ella, poder rectificarla, poder remediar, por ejemplo, el sufrimiento. Es decir, ensanchar nuestra libertad. El alma de la ciencia, o la ciencia con alma, yo me la represento así, como un proyecto de causalización liberadora o como el progreso en la causalización liberadora, es decir, como un antifatalismo o un antideterminismo. El alma de la ciencia, que admiro, como un proyecto progresivo contra la casualidad, es decir, contra la inevitabilidad del sufrimiento. Vuelvo a los Spelati, a las dos figuras humanas que están sosteniendo el baldaquino de la cátedra del teatro anatómico, a esos despellejados que sostienen la posición principal en ese lugar, la posición de autoridad, y los veo como una declaración de principios, como una responsabilidad que se reconoce en el arte y la ciencia evocados en esa sala, de tener siempre presente, siempre a la vista, la desnudez de lo humano, ese a flor de piel de la experiencia humana, en otras palabras, nuestra extrema vulnerabilidad. El alma de la ciencia, pues, con la imagen de una construcción narrativa o de las arquitecturas narrativas que encuentro más apasionantes, donde no hay azar, donde no hay casualidad, o mejor, donde todos los elementos están en una relación que es todo lo contrario, contingente, que están en una relación de necesidad. Todas son piezas, funciones en el interior del proyecto narrativo. Y es la última pieza la que tira del resto. Es un tren, esa estructura narrativa causal, con la locomotora al final. La locomotora tira y determina, tira de todo el conjunto. El efecto último es el que va a organizar y darle sentido y significación al conjunto. Para otro momento y para probablemente otro lugar, cómo esa causalidad se disfraza de casualidad para dar la sensación de que los personajes son como nosotros mismos y están en la vida misma, es otra cuestión. La condición narrativa es también para mí un proyecto de causalización liberadora, de transformación liberadora. Una progresión hacia un desenlace que altera, que debe alterar las condiciones del origen. Y poder alterar las condiciones de principio me parece uno de los sinónimos posibles o deseables de la libertad. Yo he tratado de representarme muchas veces cuál sería el primer motor de la escritura, de mi escritura, de los libros que he hecho y de los que proyecto hacer, de los libros que he leído y que me han gustado, que me han interesado, que me acompañan ya. Es difícil encontrar un único elemento, una única sustancia, pero yo diría que en lo que escribo y en lo que leo, que me apasiona, que me transforma, está una idea de lo insoportable. Para mí lo más insoportable, he llegado a la conclusión, que es el imaginar, el concebir que alguien o algo pueda marcarnos para siempre, que alguien o algo nos ataque de tal modo que nos cierre por delante las sorpresas de la vida, las buenas sorpresas de la vida, el asombro amoroso, que diría Cortázar, la posibilidad intacta o la frescura intacta de la felicidad. La transformación, es decir, alterar las condiciones de principio, es más que un ingrediente, una exigencia de la narrativa.
y en ese sentido un perfecto aliado de ese antideterminismo liberador del que estoy hablando. El alma humana, alma, insisto, entre comillas, ha sido el gran asunto de la literatura. Imaginarla, explorarla, representarla desde ángulos distintos, desde ángulos nuevos, insospechados, asombrosos. Y yo creo que la literatura ha alcanzado sus cimas, que los 8000 de la literatura se han escrito y se escribirán, cuando la literatura se ha aplicado a esa tarea de representar lo humano con una ambición y con una curiosidad científicas, cuando ha progresado en el arte de sí misma, cuando no se ha apartado del progreso científico, cuando ha buscado dotarse de instrumentos críticos y de representación cada vez más exigentes y más precisos. Sí, quienes enseñaban anatomía en el Teatro Anatómico de Bolonia habían puesto el escalpelo en el vecindario de la alegoría, podría decir aquí, a la inversa, que la literatura ha alcanzado sus 8000 cuando ha puesto la metáfora o la alegoría al lado de una forma de escalpelo crítico y formal. Y yo no sé, carezco de conocimientos para saber qué es antes, el huevo científico, la gallina literaria o poética, o a la inversa, el huevo literario o la gallina científica. No tengo conocimientos para saber si la intuición científica precede a la intuición poética o literaria o a la inversa. Pero lo que sí sé es que si pensamos, por ejemplo, en un periodo concreto, el que puede ir de finales del siglo XIX a comienzos del siglo XX, primer cuarto, primera mitad del siglo XX, si vamos leyendo novelas y obras literarias fundamentales de ese periodo, se puede conocer, leyendo, el estado de la cuestión científica, el avance de las ciencias, de la física, de las ciencias sociales, de la química, de cada momento. Que cada revelación científica ha correspondido a una representación literaria. La literatura ha querido representar, incorporar lo que se sabe de la naturaleza del tiempo o del espacio, cualquier revelación, por ejemplo, de la física, tan importantes en esos momentos de comienzo del siglo, ha querido incorporarlos y para ello se ha dotado de instrumentos formales. Se suele decir que nada de lo que sucede o todo lo que sucede en la vida acaba sucediendo tarde o temprano en la literatura. Pues yo creo que todo lo que ha sucedido en la ciencia ha acabado inmediatamente sucediendo también en la literatura, tan inmediatamente que podemos incluso plantearnos esa interrogación sobre qué precede a qué intuición es primera, qué intuición origina o arrastra la otra. Quisiera voy a dar ahora un pequeño giro en esta forma narrativa esas serían un poco las condiciones de partida, y ahora voy a entrar en el desenlace mediante una interrogación que cambia un poco el rumbo admirativo que llevaba mi intervención hasta ahora. Porque me interrogo seriamente y preocupadamente sobre el estado actual del alma de la literatura y de la ciencia. Y constato que la ciencia y la literatura comparten hoy una misma condición precarizada y o degradada, que han perdido estatus de autoridad o que no están en la primera línea de la consideración social. Creo que ambas están amenazadas por muchos y acosadas por muchos confusionismos y por muchas
degradaciones o rebajas, esas rebajas de lo pseudo literario o lo pseudo científico, que están incluso bajo sospecha. Yo creo que las razones de esa pérdida, de ese descrédito, de esa desconfianza, de esa pérdida de estatus, de autoridad, son múltiples. No vivimos en tiempos fáciles para la autoridad, pero creo que es probablemente más fértil pensar que puede haber una parte de responsabilidad de la propia ciencia y de la propia literatura, que tal vez asistimos a representaciones de una ciencia y de una literatura sin alma. De una ciencia que ha dejado de ambicionarse en un proyecto liberador, antideterminista, que nos coloca en el vecindario de nuevos determinismos o de nuevos fatalismos, que nos atan nuevas causalidades, pero esta vez de intereses económicos o de líneas de negocio. Muchos programas de investigación sabemos que se financian porque en el horizonte está una aplicación práctica que tiene efectos y consecuencias. De la misma manera, hay también un vecindario de lo literario, de la literatura, con otras cosas. O no corta la literatura el tejido de lo humano con demasiada curiosidad ni novedad. O vemos ejemplos de una literatura que seguimos llamando igual, que no corta el tejido de lo humano con la misma curiosidad ni novedad, que sucumbe bajo el peso o las exigencias de otros negocios, la industria del entretenimiento, la industria del narcisismo, igual de potente. Una literatura que elude o que desprecia el debate sobre la significación del arte, aquello que Walter Benjamin describía diciendo que en un buen relato siempre encontramos algo que nos sirve para la vida, o que Kafka definía diciendo que un buen relato tiene que ser como un hacha para el mar de hielo que hay en nuestro interior, o como Julio Cortázar, que ya han constatado nuestros invitados, que tiene muchos lectores entre nosotros. Cortázar entendía como la capacidad de un relato para trascender y para reunir sentidos, para imantar sentidos fuera de sí mismo. Yo creo que es necesario rehabilitar las representaciones de la ciencia y en la ciencia, y también de la literatura, de dotarlas de una nueva credibilidad. Domestizar de nuevo lo ético y lo estético en representaciones que son nuevas. Yo cuando hablo de este debate ético en lo estético, ético en lo científico, estético en lo científico, y en ese sentido de la necesidad de, ¿por qué no?, representarse una literatura y una ciencia comprometida, no estoy naturalmente evocando figuras del pasado o estrategias del pasado, que el arte esté al servicio de una ideología concreta. Me refiero a insertar en el interior del propio proyecto creativo una interrogación sobre su propia forma, sobre su propia capacidad para representar o estar a la altura de la representación que está evocando. No tengo respuestas, tengo preferencias. Voy a cerrar muy rápidamente con algo que creo que ilustra mi preocupación. Por un lado, desde el punto de vista científico, esa rehabilitación pasaría, a mi juicio, por despejar la niebla, por despejar la sospecha de intereses del negocio, de las aplicaciones B o de una forma de contabilidad B de la investigación científica. Y en ese sentido me parecería importante que las grandes líneas de la investigación científica formaran parte de una manera abierta del debate democrático. Y con respecto a devolver una forma de alma a la literatura,
lo voy a explicar con esta trabajo, esta fotografía del artista chileno Alfredo Yar. Alfredo Yar saca estas fotografías en Ruanda después de las matanzas de Ruanda. Saca fotografías y en lugar de proponérnoslas tal cual, los montones de cadáveres, los cuerpos mutilados, las introduce en esas cajas que son como pequeños ataúdes y coloca encima una leyenda. ¿Qué quiere evitar Alfredo Yar? ¿Por qué no nos coloca las fotografías de los cuerpos mutilados, como vemos tantas veces representado, no solamente en los telediarios, sino también en los museos o en las galerías de arte? No quiere convertir el sufrimiento ajeno en un espectáculo, ni quiere aplicar la reflexión estética para estetizar el sufrimiento humano. No quiere someter el sufrimiento humano y esa representación al desgaste. Algo que vemos una vez no nos produce el mismo impacto si lo volvemos a ver igual, y mucho menos la tercera y mucho menos la cuarta. No quiere acostumbrar la mirada para que la mirada deje de reaccionar ante ese horror. Y para ello coloca la fotografía, saca de nuestros ojos la fotografía, la mete en una caja que está abierta, se pueden ver. Él pide que no se vean, yo nunca las he visto, aunque he visto distintas instalaciones de Alfredo Yar, y encima nos coloca una leyenda que nos cuenta, que sitúa lo que ahí sucede en un contexto y nos lo cuenta. En una de esas fotografías una mujer está con su niña de la mano frente a un montón de cadáveres entre los que se encuentran sus hijos y su marido, pudriéndose al sol. Y hay un pañuelo, ella lleva un pañuelo rosa, en ese horror, un pañuelo rosa en el pelo. Si lo hubiera visto una vez, si lo hubiera visto 10 veces, probablemente esa imagen no tendría ya capacidad de emocionar. Me habría convertido en una espectadora de esa imagen, yo diría casi en una voyeur de ese sufrimiento. Mientras que esta estrategia formal de Yar me obliga cada vez que leo esas letras a revivir esa imagen. Yo creo que es responsabilidad del arte presentarnos las cosas contra el determinismo del acostumbramiento, de una manera, podríamos decir, inagotable, siempre fresca, como si fuera la primera vez. Y en ese sentido, la introducción de esa interrogación y de esa exigencia formal es introducir el debate ético en el seno de lo literario y, en ese sentido, devolverle el alma. Muchas gracias. Bueno, gracias Luisa por esta presentación que vamos a debatir en un ratito. Entonces presentamos a nuestro siguiente invitado, Alberto Rojo, que nos va a presentar otro punto de vista acerca de la intersección entre literatura y ciencia, y luego discutiremos o debatiremos ambas presentaciones. Alberto nació en Tucumán, Argentina. A los 6 años comenzó a estudiar piano y más tarde guitarra. Estudió música con Eduardo Frazón y más tarde composición con Pamela Decker en Michigan y guitarra en las Jazz Sessions del Berklee College of Music en Boston. En 2002, Mercedes Sosa lo invita a cantar en el Massey Hall de Toronto y más tarde en su gira por Argentina. Ha grabado varios discos, tanto en obras colectivas como solista, y en paralelo a su formación musical ha estudiado física, obteniendo su doctorado en 1990 en el Instituto Balseiro, en Argentina. Luego se radicó en Estados Unidos, donde fue investigador de la Universidad de Chicago, profesor de la de Michigan y actualmente es profesor de la Universidad de Oakland. Ha publicado numerosas contribuciones a la física teórica, algunas de ellas en colaboración con físicos prominentes como Gerald Mahan y Anthony Leggett, Premio Nobel de Física en 2003. Ha recibido el premio de honor por el ensayo El jardín de los mundos que se ramifican, Borges y la mecánica cuántica, y también ha publicado el libro La física en la vida cotidiana y numerosos ensayos en libros y periódicos. Alberto, en definitiva, es guitarrista, compositor, cantante, físico, escritor, ensayista, pintor, y es, en síntesis, lo más parecido a un hombre renacentista que yo haya conocido. Entonces, el título de su presentación es Poesía y Física. Bueno, Alberto. Muchas gracias por tus palabras. Y realmente un privilegio estar en este workshop
Siempre está bueno que se organicen cosas de este tipo, porque para los que tenemos una vida de anfibio, ¿no?, entre el arte y la ciencia, tener la oportunidad de argumentar por qué hacemos lo que hacemos. Y además, bueno, venía a San Sebastián, que está espectacular la ciudad, y ni hablar de la comida. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Esto es una versión un poquito acortada de lo que no saben los que no están, los que estuvieron esta mañana. Es una versión un poco abreviada de lo que dije esta mañana, lo mismo con Luisa. Así que le pido disculpas a los que ya estuvieron y escucharon el mismo chiste, ¿no? Porque yo no sé cómo hacen los cómicos que cuentan el mismo chiste todos los días, ¿no? Pero la idea acá para mí era contarles un poco por qué creo que física y poesía pueden estar en la misma frase. Cómo es eso de que hay una intersección entre la estética y la ciencia, y en particular la poesía y la física. Estoy convencido de que existe una profunda intersección y de que son caminos complementarios en la búsqueda de la verdad, que es una visión superficial, la idea de que el arte y la ciencia sirven a divinidades contrarias y de que representan visiones antagónicas de la búsqueda de la verdad. Y para refutar esa idea les quería mostrar algunos ejemplos que he ido coleccionando a lo largo de mi vida de científico. Y subyacente a todo esto es, por supuesto, la idea de que hay muchísimo de subjetividad en la ciencia y de que hay muchísimo de rigor y de búsqueda rigurosa de la verdad en el arte, ¿no? Entonces, lo que quería contarles son, primero, unos comentarios generales de que uno se va encontrando. Hay un cuento que no sé de quién es, pero leí una vez en una justificación de un trabajo científico, creo que es una historia italiana, de una chiquita que va con sus padres al bosque, y mientras va caminando, los padres en medio se distraen de qué iba haciendo ella mientras todos caminaban al bosque, y cuando llegan al final del paseo, adentro del bosque, encuentran con que ella había estado juntando una canastita llena de frutillas, de fresas. Y bueno, cuando vuelven, todos vieron fresas que no habían visto antes. La historia esta, que a mí me encanta, no sé si la transmito bien, es que a lo largo de mi vida de científico me fui topando con alusiones tangenciales, pero que en el fondo creo yo no eran tan tangenciales dentro de los trabajos científicos de muchísimos físicos prominentes, en lo que aludían a la estética y que quizás eran importantes para ellos, pero en el nudo del trabajo era otro, y muchos de los académicos científicos pasaron por alto esas alusiones a la estética, quizás porque no eran relevantes a lo que estaban buscando. En mi caso, como tuve una formación de artista de muy chico, me hablaban esas alusiones estéticas, ¿no? Y les quería contar un poco de qué se trata esa historia de la poesía y la estética y el arte gravitando sobre la ciencia, y no al revés, como es la visión quizás más popular. Este es Poincaré, que tiene algunas frases buenísimas y algunos conceptos sobre el arte y la ciencia que fueron importantes para su desarrollo académico. No la voy a leer, pero porque quiero ir un poco más rápido, porque tengo muchas más transparencias de las que me han asignado el tiempo. Pero simplemente quería decirles que Poincaré es un matemático prominente para quien la estética jugaba un papel central. Esta es una frase de Pauli, que fue un científico importantísimo en la física, pero que también habló y escribió al final de su vida, quizás con cierto sesgo esotérico, pero antes de eso, sobre el rol que juega la estética en la ciencia, en el sentido de una idea quizás platónica de que
el placer de entender, que termina siendo el mismo que el placer estético en el fondo, resulta de una especie de apareamiento entre imágenes preexistentes en la mente o estructuras preexistentes en la mente y la realidad externa. Lo que está diciendo acá es que de alguna forma el arte y la ciencia para mí son creaciones humanas y que responden a la misma búsqueda, ¿no? Esta sí es una frase que me encanta y que suscribo muchísimo esta idea, en parte porque lo conocí personalmente a Chandrasekhar, que es un astrofísico muy importante, que estaba en Chicago mientras yo era postdoctoral, y cuando se hacía el coloquio de los jueves, tomábamos té con galletitas antes del seminario y entraba Chandrasekhar con su trajecito negro y había un óleo de Chandrasekhar en la misma sala. Era como intimidante su presencia y yo en esa época estaba tratando de entender un poco su contribución científica y no reparé tanto en que la estética había jugado un papel tan importante en su visión del mundo y en su desarrollo como académico. Y la frase acá es que un hecho curioso, que aquello que la mente encuentra como bello, termina teniendo un correlato en el mundo externo. O sea que la búsqueda de la belleza es la búsqueda de la verdad, y curiosamente persiguiendo horizontes de estética se llega a teorías científicas que son válidas o que son confirmadas por el experimento, ¿no? Este es otro científico que llega a teorías muy importantes, Paul Dirac, que es uno de los creadores de la física cuántica y que jugando con las ecuaciones, de cierta forma una actitud lúdica, buscando conciliación entre lo que era la mecánica cuántica, una de las teorías más revolucionarias del siglo XX, y la relatividad, otra de las teorías más revolucionarias del siglo XX. Cuando se escribe la mecánica cuántica, era incompatible con la teoría de la relatividad, con esta teoría. Y él trata de compatibilizarla, pero no estaba buscando explicar un experimento, sino que estaba buscando la ecuación más sencilla que reconcilie esas dos teorías. La sencillez ya de por sí es un criterio subjetivo. ¿Por qué tiene que ser la verdad externa la que me parezca la más sencilla? Sin embargo, con ese horizonte de sencillez, de simplicidad, busca la teoría y la encuentra y se condice con el experimento y predice algo nuevo, la antimateria, que después se encuentra. Y cuando él va a Moscú, en 1959, ya mucho después de esto, y le preguntan ¿qué es para usted el ingrediente más importante de una teoría científica? Y dice, la teoría científica tiene que tener belleza matemática. Y cuando escribe en pizarrón con tiza, recortan luego ese pedazo de pizarrón y está exhibido todavía hoy en Moscú la frase de Poincaré, ¿no? de Paul Dirac. Acá hay otro científico, quizás el nombre no les resulte tan familiar, pero Hermann Weyl, que trabajó en la segunda década del siglo XX, ahora tratando de conciliar la electricidad y el magnetismo con la nueva teoría de la gravedad que había postulado Einstein. Y la frase de él es, siempre traté de unir lo bello con lo verdadero, pero cuando tuve que elegir entre uno y lo otro, elegí lo bello. Y a lo que se refiere ahí es que sus teorías, cuando eran lo suficientemente elaboradas y lo suficientemente bellas para el criterio de belleza de un científico, que es tan subjetivo como el criterio de su belleza de un artista, terminó siendo una teoría que en principio fue rechazada, pero después tuvo cabida en un contexto ligeramente distinto al que él lo había postulado primero. Y hoy su teoría de medida, que es una de las teorías que él construyó persiguiendo de vuelta un horizonte de simplicidad, de elegancia y de belleza, termina siendo la teoría que es correcta para la física cuántica de la electricidad y del magnetismo. Y este es otro señor famoso, hijo de un señor más famoso todavía, que hablaba, él contó que para su padre una teoría era más importante que una teoría sea bella, que sea verdadera. Por cierto que la teoría tiene que después estar de acuerdo con el experimento, con la realidad, con las mediciones. Pero cómo se llega a esa teoría es lo interesante, y que en muchos casos Einstein llega a su teoría tratando de ajustar ciertas asimetrías que las teorías anteriores tenían y que le resultaban incómodas, porque no puede ser que la teoría sea simétrica, tiene que ser simétrica, tiene que ser elegante, ¿no?
Y de vuelta, ¿por qué la elegancia y por qué la simetría tendrán que ver después con una teoría correcta? ¿No? Esos son un poco acá tienen un poco de algunos errores que no me puse los anteojos cuando escribí esta transparencia. Yendo a la colección de ejemplos, quería mencionarle 3 ejemplos de mis metáforas favoritas de físicos. La primera es de Galileo, que por otro lado es si uno se pregunta qué relación hay entre la literatura y la ciencia, mucha del corpus científico es una obra literaria. Si uno se fija en párrafos enteros de trabajos científicos, están escritos con lirismo, con metáforas, con un lenguaje poético en definitiva. Y Italo Calvino dice de Galileo que es el mejor escritor en prosa del idioma italiano, porque merece tanto mérito como escritor de metáforas que como científico. Y lo dice en prosa, clarito, para no ponerlo a Dante, para no competir con Dante, pero si uno lee los párrafos científicos de Galileo, son realmente ensayos poéticos, ¿no? Y uno de sus libros, El Saggiatore, el ensayista, tiene esa metáfora maravillosa del universo como un libro, que si bien existía en el medioevo, él la perfecciona diciendo que el libro del universo está escrito en lenguaje matemático y sus caracteres son triángulos y formas geométricas, ¿no? La otra metáfora que a mí me encanta es la de la flecha del tiempo. No deja de ser una metáfora, el tiempo como una flecha, que es una curiosidad porque si uno se fija, el tiempo avanza en una sola dirección. Le muestran una película de un huevo que se cae y se rompe, y le muestran la película al revés, es claro cuál es el pasado y cuál es el futuro. Pero si uno se fija en las leyes microscópicas de la física, no hay distinción. La asimetría del flujo del tiempo es una especie de propiedad emergente que aparece cuando uno hace un zoom desde lo microscópico a lo macroscópico, y de pronto aparece esa asimetría, que el tiempo, el futuro y el pasado son distintos. Aparece esa flecha del tiempo, y la flecha del tiempo no deja de ser una metáfora, no hay ninguna flecha ahí. Y la metáfora es de Eddington, en un libro en el que se preocupa por esa asimetría emergente. Y otra frase que a mí me parece que va a la clave de la poesía y la física y la intersección entre la poesía y la ciencia, es de Heisenberg, que es uno de los científicos que para muchos tiene menor preocupación estética, en uno de sus libros en los que explica la estructura de la física cuántica. Él es uno de los creadores de la física cuántica. Y en la física cuántica, como habrán escuchado, aparece la luz, las ondas y la materia como dos cosas alternativas, como una dualidad entre lo que es una partícula y lo que es una onda, y la materia se comporta como pareciera ser simultáneamente como partícula y como onda, una cosa extrañísima y casi extravagante. Y dice en su libro, Heisenberg, que la luz y la materia son entidades individuales y que la dualidad aparente resulta de la limitación de nuestro lenguaje. Para mí esa es una frase poética que, como decía hoy, no creo que la encontremos en pósters de atardeceres, ¿no? Y en señaladores de amor, pero sí es poética en el sentido de que expresa quizás la esencia de la poesía, que es la limitación del lenguaje. La poesía existe, creo yo, porque el lenguaje es limitado, porque hay que extrapolar esa finitud de combinatórica que tiene el lenguaje, que al fin y al cabo tiene un conjunto limitado de símbolos y un conjunto limitado de expresiones, y hay realidades continuas de experiencias y de representaciones de la realidad que escapan al lenguaje, y la poesía se propone quizás esa intención de expresar lo inexpresable, y en esa limitación del lenguaje aparece en un trabajo científico, ¿no? Me parece una de las encarnaciones poéticas medio ocultas que están en trabajos científicos. Del otro lado de las colecciones están los anticipos literarios de la poesía. La verdadera poesía, para mí, la poesía profunda, que es el arte en general, en particular la poesía, una expresión de una duda sobre la realidad, un intento de indagarlo sobre los misterios
del mundo y concebir mundos imaginarios que en definitiva después terminan siendo más reales de lo que parecían. El universo es muy sutil y la poesía y la imaginación literaria lo anticipan en muchos casos. Y no hablo de Julio Verne, de casos en los que hay un poco un relato desde el punto de vista de la narración muy efectivo y muy lindo y muy bueno, pero que no, en realidad no anticipa conceptos nuevos. Pero sí en el caso, por ejemplo, de Dante. En el canto 7 del infierno, Dante va volando en un monstruo, en una especie de pájaro, y dice: si no fuera por el efecto del viento, no sabría que estoy volando. Ya se había volado antes, Ícaro y otros en la literatura, ¿no? Pero nunca se había expresado la sensación del vuelo de esa manera. Y lo que está diciendo Dante en este caso, inclusive Dante le molesta un poco esa idea y que lo discute con Beatriz, es que el movimiento uniforme y el reposo son lo mismo. Y esa es la primera gran unificación de la física que viene con Galileo 200 años después. Y Dante la expresa en este caso, porque si no fuese por el viento, si yo me meto en una cabina que va a velocidad constante respecto de otra cabina que está en la Tierra, no hay manera de saber, salvo mirando afuera, pero si uno cierra la puerta de la cabina y la cabina se mueve a velocidad constante, no hay manera de saber si uno está quieto o está moviéndose. Y ya lo habrán visto algunas veces cuando están en el avión o están en un tren y el otro tren se mueve, uno no sabe si se está moviendo uno a velocidad constante hacia atrás o el tren se mueve, ¿no? Es decir, el otro, este es un caso no tan interesante como el anterior, pero sí en el que aparece las manchas de la luna como una especie de alusión a los conocimientos de óptica de ese momento. Beatriz le da una lección a Dante de los conocimientos de óptica de ese momento, porque Dante está preocupado por las manchas de la luna. No sabe qué son las manchas de la luna, si son errores de transparencia, porque se suponía que la luna era una perfecta esfera. Y este caso aparece como, quizás no anticipatorio, pero sí la literatura como reflejando el conocimiento científico de la época. Y mi caso favorito es en El Paraíso, en el canto 28, donde se anticipa la idea de la curvatura del espacio. ¿Qué pasó ahí? Está quedándome sin... lo que dice la geometría de la Divina Comedia son 9 círculos, dos especies de semi-hemisferios, digamos, si quieren, en los que hay 9 esferas concéntricas. Ahora, cuando va de la Tierra hasta las esferas celestes, que es la 8ª esfera, y después el Empyreum, que es la 9ª esfera, Dante va saliendo. Y la medida de que va saliendo es que las esferas giran cada vez más rápido. Ahora, cuando sale a la segunda esfera, cuando va al purgatorio, se va cruzando con otras 9 superficies esféricas que siguen aumentando de velocidad, pero que van decreciendo el diámetro. O sea que hace como una cosa así, pero en el fondo siempre está saliendo. Y fíjense que eso es lo mismo que si uno fuese de norte a sur, en una superficie curva, que es la superficie de la Tierra, y va cruzando círculos, que son los paralelos. El paralelo de, qué sé yo, por donde está San Sebastián, después vamos agrandando, Canarias, después el Ecuador, después sigo yendo hacia el sur, ¿no? Paso por Bolivia, Tierra del Fuego. Se van haciendo cada vez más grandes y después cada vez más chicos, pero voy siempre yendo en el mismo lugar, en la misma dirección. De manera que si uno está en una superficie curva, en ese caso, que vive en un espacio de 3 dimensiones, y la va cortando con planos, en los que la coordenada del plano, digamos, va bajando, o uno se va moviendo hacia el sur, los radios de los círculos concéntricos aumentan y después disminuyen. Y este es lo mismo, nada más que los círculos, en vez de ser círculos, son superficies. Y eso es solo posible si uno se imagina. Los invito a imaginarse una esfera en 4 dimensiones, que es muy difícil imaginar. Pero lo que sí uno puede imaginar es proyectar esa superficie en 3 dimensiones. Entonces quedaríamos en un espacio curvo, así como la superficie de la Tierra es una superficie que vive en 3 dimensiones, pero cuando la miro, cuando estoy adentro, veo 2 dimensiones planas, que están realmente curvadas.
Entonces, 4 dimensiones o 3 dimensiones curvas corresponderían a un moverse, es decir, uno puede tener la situación de ir cruzando esferas concéntricas que aumentan y disminuyen de diámetro si el espacio fuese curvo. De manera que Dante, muchos siglos antes de que se conciba la posibilidad de que un espacio sea curvo, y 2 siglos más todavía antes de que se descubra que en efecto nuestro espacio es curvo, lo anticipa con la geometría del espacio-tiempo, de la Divina Comedia. Y hoy sabemos que el espacio es curvo, hay una curvatura en el espacio, es una cosa curiosísima de concebir, pero digamos, ¿cómo se sabe que el espacio es curvo? Que la gravedad, que donde hay materia se curva el espacio. Bueno, ¿cómo hago para saber si un espacio es curvo? Me voy del polo norte, camino hacia el sur y mido el radio, la distancia que me moví. Y después mido el perímetro de un círculo que es perpendicular a ese radio. Y yo sé que en un plano el perímetro del radio es 2pi por el radio, ¿cierto? El perímetro de un círculo. Pero si lo hago en una superficie curva, el perímetro del círculo me va a dar un poco más chico que 2pi por el radio, porque el radio es más largo, está curvado. Pero no me doy cuenta, porque yo no miro hacia afuera, mido el radio con una regla, después mido el perímetro. Y eso pasa en nuestro espacio. Si uno mide el perímetro de la Tierra y mide el radio de la Tierra con la misma regla, suponiendo que tenga una regla que pueda entrar hasta el centro de la Tierra, el perímetro de la Tierra no es 2pi por el radio de la Tierra, es un poquito menos, 6 centímetros menos, porque la Tierra está curvando el espacio, no por la superficie de la que la Tierra es la tercera curva, sino porque el espacio está curvado. Y eso está anticipado en 5 minutos. Les cuento un ejemplo más de Galileo, que volviendo a la Divina Comedia que hablaba de la perspectiva, hay de la transparencia de la luna. Este es un ejemplo muy lindo de Galileo, que para mí es uno de los grandes artistas de la ciencia, a propósito de la esfericidad de la luna. La luna esférica tiene una importancia religiosa porque está asociada a la Inmaculada Concepción, que en muchos casos es una tomada de una cita bíblica y luego modificada. La Inmaculada Concepción es la Virgen parada en una luna perfectamente esférica. En 1609, Harriot en Inglaterra, 6 meses antes que Galileo, o 5 meses y medio antes que Galileo, mira la luna con un telescopio de aumento 20 y dibuja lo que vio. Y lo que vio es una rugosidad entre la parte iluminada y la parte oscura, sobre la que no dice nada. Y uno podría decir, bueno, quizás la atribuyó a la imperfección de la lente. Mientras que Galileo en noviembre la ve la luna de vuelta en un telescopio del mismo aumento, y él tenía conocimiento de perspectiva, en Italia ya estaba desarrollada la perspectiva, y él mismo sabía pintar, y pinta estas 6, hay una séptima, hermosísimas acuarelas, en las que no solo que tienen cierto valor estético, que para algunos es arte, para otros no, pero lo cierto es que con su conocimiento de perspectiva y su noción de claroscuro puede determinar que esas rugosidad de la sombra son relieves de la luna. Y por el tamaño del relieve, es decir, por la fracción de diámetro que ocupa la parte oscura en la parte iluminada y la parte iluminada en la parte oscura, como se conoce el radio de la luna, se puede saber la altura de esos relieves y lo saca con bastante precisión, la altura de los Alpes, y termina siendo la altura de los Alpes. Interesante en esta historia es que Galileo todavía no estaba en problemas con la Iglesia y su amigo Chigoli, que le encomiendan pintar la Virgen de Santa María Maggiore, y pinta una luna con cráteres, que es la luna de Galileo. En Santa María Maggiore no es la Inmaculada Concepción, es la Asunción de la Virgen, pero está con cráteres. Mucho tiempo después se sigue pintando la luna esférica. Ya estoy jugado del tiempo, voy a saltear estas transparencias porque me han impuesto dictatorialmente que termine en 25 minutos. Así que les comento que si me preguntan de Borges tengo cosas para contarles. Pero voy a terminar acá, simplemente con una idea que quería, ya que se habla tanto de Cortázar en España, que es una cosa que me encanta, poner una frase que sintetiza un poco
la ven ahí, que sintetiza el espíritu de esta presentación, y es la traducción de un poema de Keats, que la verdad es belleza, la belleza es verdad, todo lo que sabes en la tierra y todo lo que necesitas saber. Bueno, muchas gracias. ¿Nos quedamos acá? ¿Dónde me siento? Pues es que tengo miedo que se me está dando la pila. ¿Cómo estoy de pila? ¿De batería? Ah, vos veo que yo. No, creo que está bien, ¿eh? Qué raro. Bueno, luego de estas dos ponencias interesantes, abrimos el debate para que hagan preguntas, comentarios o lo que consideren pertinentes. O pueden preguntarle de Borges acá. No. ¿Podría haber hablado 5 minutos más? Sí, bueno, pues mientras ahí vienen las preguntas, como hemos acabado, yo creo que ambos bastante rápidamente, sí recomendarles la obra de este artista plástico, fotógrafo, también pensador chileno, Alfredo Yar. ¿Cómo se escribe, Yar? J-A-A-R. ¿Te gustó, no? Sabía yo que... ¿cómo era? J-A? J-A-A-R. Él vive en la actualidad en Nueva York y la verdad es que no solamente los ciclos de Ruanda, sino muchísimas de las cosas que hace y sobre todo muchísimas de las cosas sobre las que se interroga, me parece que hoy es realmente un artista fundamental. ¿Tenemos preguntas? Sí, adelante. Sí, hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Hola. Bueno, aprovechando que tenemos un hombre renacentista y que quisiera aludir a una cuestión que se ha tratado antes en la conferencia anterior, y es el condicionamiento efectivo entre la necesidad del mercado, la industrialización y el trabajo científico y la investigación, ¿no? Yo estoy convencido, no soy especialista, pero por los libros de divulgación que le he podido leer, que esa condición de cómo las necesidades del mercado y de la producción de productos que puedan introducirse en el mercado ha estado condicionando la ciencia precisamente desde el Renacimiento, ¿no? Bueno, no sé si hacer algún comentario al respecto, si es así. Y también creo que encaja perfectamente en lo que estamos tratando, hasta qué punto estas propias necesidades del mercado, que hoy en día podemos perfectamente asumir como excesivamente, no sé, la palabra sería dictatorial, puede condicionar la expresión artística y nuestra relación con el arte e incluso nuestras capacidades para adentrarnos en ámbitos como tan interesantes y tan necesarios como la ciencia y el arte, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Hay un condicionamiento siempre lo hubo. No solo eso, sino que hay un condicionamiento individual también. Es decir, yo creo que hay un progreso colectivo hacia la búsqueda, hacia la verdad, o entendemos muchísimo más de lo que entendíamos antes, y en esa búsqueda contribuyó el arte y contribuyó la ciencia en partes quizá iguales, no sé el porcentaje, pero ¿qué es lo que motorizó eso? Son individualmente, cada artista tiene su ambición de éxito, quiere ser famoso y quiere ser millonario, y los científicos también, y los mercados quieren mayores eficiencias, y de alguna forma yo lo que creo es que a pesar de eso el arte tiene es como un movimiento del que el artista es un mediador, ¿no? El científico es parte de una misión colectiva que va avanzando y que va sostenida por gente que va empujando todo eso y que va empujando por intereses personales, por ambiciones individuales, pero que hay una creación colectiva que no es imputable a esos intereses, me parece a mí.
Esa es mi visión, digamos. Y que los intereses existieron siempre, digamos. Un interés por sobrevivir, un interés por protagonismo, un interés por ser el primero en ciertas categorías. Pero después se va armando ese cuerpo maravilloso que es el arte y la ciencia y que no sabe de eso, ¿no? Es como, ¿no? Que podía haber tenido otra visión, depende de cuáles han sido los móviles, pero si el arte y el artista son distintos, querer conocer al artista que es como querer conocer al pato si te gusta el paté, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Me parece. Son mi observación. Sí, parece evidente. No sé si el mercado condiciona la creación artística. En cualquier caso, invisibiliza una forma de creación artística. Yo creo que quizá lo más lamentable o lo más preocupante para mí es que finalmente los productos que interesan al mercado se parecen. Y en ese sentido hay una especie de uniformidad en lo que en un determinado momento se considera como creación artística digna de circular o que realmente circula, ¿no? Estar en el mercado es también estar en el aparato crítico y es también ser recibida por los lectores o los espectadores. Yo creo que es importante y que no se trata de tanto de oponerse al mercado, ¿no?, sino de ver cómo se puede equilibrar, cómo se pueden equilibrar distintos tipos de creación, distintos tipos de recepción. Es verdad también que cuando hablamos de los imperativos del mercado o lo que la industria, por ejemplo, asociada al arte, por ejemplo, a la industria editorial, asociada en concreto a la literatura, puede hacer, qué puede preferir y, por lo tanto, qué se queda descartado, aunque no lo descarte directamente. Yo creo que también estamos asistiendo a un momento bastante particular, porque las nuevas tecnologías, Internet, las posibilidades de difusión en los márgenes de los imperativos o de los carriles de la industria y del mercado se vuelven cada vez más importantes. Probablemente dentro de un tiempo hablaremos menos no sé si hablaremos menos del mercado, pero en cualquier caso creo que eso podrá estar más contrabalanceado. Si antes, hace unos años, un libro no se editaba en una editorial grande, pequeña o mediana, no existía. Hoy en día las cosas existen también de otra manera. Es verdad que no de la misma manera, pero también. Y quizá estas nuevas tecnologías o la facilidad de la difusión, de la exhibición, de la publicación de las cosas nos lleve a otros problemas. Por ejemplo, cómo afecta esa posibilidad, esa inmediatez, esa salida fácil, cómo afecta también a la creación, ¿no? No estaremos tanto entre lo invisible y lo visible o lo visibilizado, sino tal vez en lo apresurado, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que es importante siempre que la salud artística de una sociedad o de un mundo está en cuando se ve, cuando las propuestas son múltiples, y yo diría cuando hablan unas con otras, incluso debaten, incluso discuten unas con otras. Y últimamente tengo la impresión de que el mercado del arte o el mundo del arte hay poco debate. Hay algún que otro escándalo, pero hay pocos verdaderos debates. Y yo espero que esas posibilidades extraordinarias de la comunicación a través de la red de nuevo nos devuelva al debate apasionante, o la pasión por el debate, por la crítica, por la réplica, por el préstamo, por la reescritura, por el diálogo que se ha producido siempre en el seno de la cultura y del arte. Digo siempre en los grandes momentos o en los buenos momentos, ¿no? Y por otro lado, volviendo al hecho del Renacimiento, el arte como respuesta a una exigencia popular existe de mucho antes. Hay arte por encargo
o por las obras de Sófocles, las obras de teatro, eran concursos anuales que se hacían en Grecia y eran multitudinarios. El que ganaba ese concurso estaba salvado porque le ponían la obra y venían de todos lados. Y es lo mismo, y eso era en Grecia en el siglo no sé cuánto, cuarto, no sé, antes de Cristo, digamos. Entonces, eso hace que sea menor la obra. Yo agradezco a esa exigencia del mercado griego, digamos, que tengamos Antígona, ¿no? O el mismo, yo creo que la equivalencia entre la exigencia del mercado es la ambición personal de un artista de trascendencia y quizás de falta de escrúpulos en muchos casos. Y bueno, yo le agradezco a Atahualpa Yupanqui que haya sido no tan buena persona, que no sé, pero le agradezco. Yo tengo la obra de él ahora, y quizás hay gente que digamos que lo conoció personalmente y que no le cayó tan bien, por así decirlo, ¿no? Pero la obra está, y la obra ya no es de él, es de todos, ¿no? No sé, esa es mi... Creo que había otra pregunta por allí. Sí, bueno, esta preocupación por el mercado que ha surgido a la mañana. ¿Cómo? A la mañana. ¿Se oye? No. Bueno, se oye, te dije que sí, pero se podía... Sí, ahora sí. No, que esta mañana ya ha surgido esta intervención mía sobre el mercado. Estuve pensando en el medio. Sí, y bueno, es que yo quería recordar que el Cervantes ya se planteó si su novela El Quijote iba a ser bien acogida por el público, etcétera, ¿no? Ya había planteamientos en esos siglos. Pero entonces acá lo que está claro es que hemos llegado a un consumo del arte. Es decir, ha entrado en los circuitos de consumo el arte, por lo tanto, es unido a las nuevas tecnologías. Evidentemente, más gente se pronuncia, más gustos se encuentran, ¿no? Creo que no es otro tema, que ya no existe el canon y desde arriba se distribuye el arte, el emisor no es el único, no es el de arriba, sino que hay muchos emitiendo. Por lo tanto, es mucho más complicado el juicio, el canon, etcétera, ¿no? Me parece a mí. Será complicado, pero no es imposible. Citaba hace un momento Alberto a Sófocles. Yo creo que algo que admite ser leído, no recuerdo en este momento quién lo decía, que algo que admite ser leído varias veces es porque ha sido pensado varias veces. Sófocles ha admitido ser leído infinidad de veces a lo largo de los siglos y los milenios. Tengo la impresión de que muchas de las obras que hoy gozan de los privilegios de estar arriba en los mercados, que son las mimadas de los mercados, no resisten una segunda lectura media hora después. Por lo tanto, creo que será difícil el criterio, pero no imposible. Creo que criterios hay. No creo que podemos comparar la relación con los públicos en todos los momentos y en todos los tiempos. Claro, pero... Yo creo que, disculpa un segundito, sí, termino. Quizá no es tanto la relación con el público, que no es lo mismo, incluso con la aspiración de un gran público, que está claro, y hay obras estupendas que han sido bestsellers en su tiempo, sino la conversión de una obra de arte en una obra de consumo. ¿Cuál es el proceso que hace que no que sea popular, porque no creo que sea lo mismo, sino que sea una obra de consumo? Yo creo que es distinto. De entrada, hace muy poco, y con esto voy a terminar, Alberto, yo comentaba que en la rúbrica de un importante periódico francés, que siempre aparece política, exterior, Europa, lo que sea, ponía cultura, entretenimiento. Y me había notado, yo desde hacía unos meses, aparecía entretenimiento, subcategoría, cultura, etcétera, etcétera, en uno de los principales diarios franceses. Yo evidentemente me indigné, no debí de ser la única, porque ya ha vuelto a aparecer cultura y entretenimiento. No se trata tanto de gran público, de un público. Hay países donde la gente lee muchísimo, por ejemplo, donde una obra incluso difícil puede ser un bestseller. Me refiero a la idea de algo como un producto cultural que tiene que tener unas condiciones particulares y que no dependen tanto ni de la creación ni de la obra, sino de una especie de plantilla que viene del exterior por unos intereses que no tienen nada que ver con lo artístico, ¿no? Claro, pero hay muchas instancias, está bueno, ¿no? Pero que una obra resista muchas lecturas también tiene que ver con la manera de leerla, que va cambiando con el tiempo, ¿no?
La Mona Lisa, la Gioconda, era una obra mala por 4 siglos. Nadie reparaba hoy es la gran pintura, pero hasta el fines del siglo XIX era considerada una obra menor, hasta que la roban. Hay un robo, se supone que aparece en Argentina, hay unas novelas, Valfierno. Claro, no, pero después aparece en Italia, pero había rumores. Y bueno, se la inventa. Vuelta. Si uno se fija, Leonardo está bien bárbaro, pero como pintor era bastante malo, las sonrisas eran siempre las mismas. Comparado con Miguel Ángel era como, en su momento, eran todo, y da con una figura que estaba buena, y en ese momento sí, está buena, Leonardo, qué sé yo. Pero en el siglo XIX se convierte en es una obra inventada en el fondo, inventada por la lectura renovada del arte. No es que salió de su taller y el mundo dijo, wow, la obra más grande de la historia. En su momento era considerada, estuvo en la oficina de Napoleón por unos años, la tenía ahí guardada, o la tenía colgada en su estudio, no estaba ni siquiera en el Louvre. No sé. Pero las obras de la plástica que resisten, no es lo mismo visitar la Gioconda en el Louvre que leer una tragedia de nuevo. Es decir, la resistencia de lo clásico en lo literario, la vigencia, mejor dicho, la vigencia de lo literario, yo creo que es. Pero el Quijote, cuando sale el Quijote, es considerado una obra menor, como si fuese Corintellado, más o menos. Tenía errores, la gente le criticaba, era incoherente, el personaje está mal, tiene error de ortografía, ¿no? Pero la prueba del algodón ha sido la del tiempo. Y yo me pregunto por el algodón que va a hacer falta para que dentro de 500 años se lean las obras que hoy están en las listas de los más vendidos. Igual tú eres más optimista. No, yo no sé, simplemente que me abro la posibilidad de que lo que consideramos hoy como malo o como, digamos, lo mismo se ha dicho de Stravinsky, por supuesto tardaron poco tiempo en aceptarlo, pero del cubismo, sí, pero ¿tú crees ¿qué es esto? Un garabato, cualquiera puede hacer de garabato. Yo me voy y hago ese cuadrado, Mondrian, ¿por qué? Sí, pero ¿tú crees que un debate de ciertas obras, de ciertas novelas, es realmente el debate? En un momento determinado se consideran malas obras porque están por delante, porque van por delante, porque se anticipan, porque no se sabe leer en un determinado momento. Yo creo que no es exactamente lo mismo. Creo que hablamos de productos que están construidos a partir de fórmulas que explotan el cliché, situaciones convencionales, etcétera. Yo creo que eso no es un problema de que ahí no tengamos todavía el talento para leer eso, pero mucho me temo que son flor de un día, y de hecho son flor de un día para el propio mercado, que las ensalza y las recicla con una rapidez extraordinaria, ¿no? Sí, tenemos una pregunta por ahí. No, ahí. Hola, no son preguntas sino 2 comentarios sobre la presentación o relacionados con la presentación de Luisa. Uno que no sé si he entendido bien, igual estoy equivocada, pero me ha parecido que cuando hablabas de la ciencia liberadora había una alusión a la liberación del sufrimiento, y creo que es peligroso plantearlo de esa manera desde mi punto de vista. Igual no es así como lo has planteado, pero yo creo que el sufrimiento es parte inherente a la vida. Y el otro es con respecto a lo que has dicho sobre el vecindario. Me ha gustado la forma de decirlo. No tengo ningún problema en aceptar que la ciencia se beneficia del vecindario del arte, pero no sé si es lo mismo al revés. O sea, se me ha planteado la duda, ¿no?, de hasta qué punto una obra literaria necesita del vecindario de la ciencia para ser. Empiezo por lo segundo. No sé si es una cuestión de necesidad, pero de algún modo la literatura ha estado y el arte ha estado muy atento siempre a la ciencia, a lo que sucedía, ¿no? Yo he comentado muchas veces que, por ejemplo, a mediados del XIX alguien como Flaubert escribe
¿quién sabe a qué soles psíquicos se asomarán las obras del futuro? Está anticipando lo que va a ser el interés de la literatura, digamos, por el mundo interior. Pero para representar el mundo interior hay que saber representar el tiempo, cómo convive el pasado, el presente en nosotros. Por ejemplo, la memoria involuntaria en Proust. Se necesita a la filosofía también para encuadrar, se necesita a la ciencia y a la física. Digamos que, de algún modo, la representación literaria ha crecido, ha sido capaz de decirse. La literatura, la ambición literaria ha sido capaz de decirse cuando se han concretado también otras cosas, cuando se han visto también desde una perspectiva científica. Y lo que, digamos, que quizá a veces el establecer vecindarios viene porque la unión esencial se ha roto. Digamos que, como tenemos los dos trozos rotos que nunca se tendrían que haber roto, pues estamos deseando y hemos visto cómo los buenos efectos que dan juntar esas dos piezas. Probablemente en otras épocas también, otros científicos y otros, por ejemplo, en el Renacimiento, había una proximidad mucho más natural. Por eso he elegido la imagen. Con respecto a lo que comentabas del sufrimiento, la imagen me viene de la idea de padecer. Para mí la ciencia, en la medida en que, a partir de esa frase borgiana, le va comiendo territorio al azar, puesto que le va aumentando la secuencia causal, por decirlo de algún modo, permite una intervención. Para mí el sufrimiento el padecimiento es el del fatalismo, el que estamos escritos de antemano, porque ignoramos esas relaciones causales, esa causa-efecto. Para mí, decía que me represento el alma de la ciencia como ese proceso de ir comprendiendo las razones profundas de la causalidad, es decir, permitirnos intervenir, rectificar y, en ese sentido, liberarnos del padecimiento del determinismo. Si lo explico de una manera muy profana con la secuencia de ADN y cómo hoy se sabe que hoy es, evidentemente estoy hablando desde un conocimiento muy absolutamente pedestre, que de repente hay una secuencia genética que se conoce dónde está el fallo y poder intervenir. Esa imagen me vendría bien para representar lo que estoy diciendo. El sufrimiento, en el sentido más literal de padecer, es que no tengas capacidad de intervenir, que solo lo recibas como un rayo que te cae del cielo, ¿no? Yo veo en la ciencia y en el alma de la ciencia ese ir ganándole terreno a la causalidad, en ese sentido liberándonos del determinismo, del padecimiento, de la fatalidad. Lamentablemente estamos ya excedidos de tiempo. Les agradecemos nuevamente a los ponentes y a vosotros por vuestra participación. Hacemos un breve intervalo y después tenemos una segunda sesión con Bernardo Chaga. Gracias de nuevo. Gracias.